Además, y esto Clara también para entenderlo en este proceso, yo insisto con esta forma que no se unificó entre ciudad y provincia, porque acá el tema es, al no haber unificado los criterios de vacunación, te encontrás con que esa franja de los 70 y pico se siente totalmente vulnerada, porque sobre todo los de la ciudad que dicen, a mí todavía no me la aplican y yo tengo capaz que un pariente o un amigo que vive en el conurbano, y que ya tiene aplicada o tiene fecha para la dosis. Me parece que esta no uniformidad ya genera un problema. Y hay personas mayores que intentaron, residiendo en la ciudad, vacunarse en provincia y no, te tenés que vacunar en el distrito donde vivís. Gracias, Clarita. Y la gran duda, Mariana, pasa por saber si van a anunciar en algún momento el cambio de criterio respecto al tema de la monodosis. Hoy lo charlábamos. Exactamente. Y hoy lo que hay que ver, Facundo, es efectivamente si el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, decide que bajo el régimen de la Organización de Inmunizaciones de Argentina, aplicar lo que es la extensión de monodosis, que de hecho ya está pasando, Facundo. Bueno, pero que cambia mucho la mirada, porque vos tenés 3.400.000 personas vacunadas con la primera dosis, solamente 630.000 vacunadas con las dos dosis. Exactamente. Y si efectivamente el criterio va a ser de monodosis, bueno, cambia porque vos tenés mucha más gente vacunada con la monodosis, con la primera dosis, que te genera ya un nivel de inmunidad. Está Maxi, no me quiero estirar mucho. Hola, Maxi, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Mariana? Mediodía, ¿cómo ¿Todo bien? andás? Yo creo que son horas decisivas para que anuncien... Sí, tienen que algo definir. El gobierno es insólito. Antes, todo el tiempo, conferencia de prensa, ahora el nada. Presidente, pero ahora nada. Y nos vamos enterando, es decir, el criterio de cómo se va a vacunar, que parece ser efectivamente una sola dosis. ¿Cuáles van a ser las medidas? Ya pasó una semana de que el presidente hizo una cadena nacional para no anunciar nada, simplemente decir que la cosa venía complicada, y ahora vamos a mostrar los números. Efectivamente la cosa viene complicada, ya se ve en los últimos días un crecimiento, aumento de casos. Algunos dicen ya empezó la segunda ola. Y el otro capítulo que te vamos a escuchar con atención, Cristina Kirchner dijo, no tenemos plata para pagar. No, ahora voy a contar lo de Cristina. Algunos dicen le está haciendo bullying a Alberto Fernández, lo mortifica ya, lo maltrata en público. ¿Le hace bullying o le hace un favor? No, yo voy a contar, Cristina está pensando algo que es una diferencia de criterio grande con el gobierno, profunda, con Alberto Fernández y también con Guzmán, que hasta ahora nadie termina de visualizarlo, pero no es solamente el bullying a Alberto Fernández. Hay una diferencia de orientación importante respecto al tema económico. Hasta hace algunos meses Cristina lo tenía a Guzmán ahí, Guzmán viajaba a Calafate. Pero ahora hay una diferencia importante y tiene que ver, es mi interpretación, no solamente que Cristina está pensando ahora en el gobierno de Alberto Fernández, sino está pensando, claro, en el que viene en el 2023, y ella está imaginando un proyecto propio, está imaginando a Kicillof, a Máximo, un proyecto propio. Y la verdad que lo que se está negociando con el fondo condiciona mucho ese proyecto propio. Nos quedamos entonces. Nos quedamos a verte. Buen Gracias. programa. Maxi, mañana a las 10 de la mañana en Equipo Noticias. Chau, chau. Gracias, chicos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tarde A24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. Mucha información. Ahora vamos a contar efectivamente qué está pasando con la segunda ola. Algunos dicen ya comenzó, este es el inicio de la segunda ola. Ahora van a ver los datos, realmente son muy preocupantes, hay alarma. Y lo que alarma también es la falta de reacción del gobierno en términos de precisar y definir bien cuál es la estrategia y cuál es el rumbo. Hablamos recién, uno de los temas principales es, bueno, confirmar ya y explicar por qué se va a aplicar solo una dosis por ahora de vacuna en los próximos 2 meses, porque obviamente es necesario tener mínimamente inmunizado a todos los grupos de riesgo, y todavía hay una carrera grande para ese tema. Pero también cuáles van a ser las medidas. Ha pasado una semana de la cadena nacional del presidente, y cuáles van a ser las medidas para restringir el movimiento en frontera, para tratar de mitigar o aminorar el ingreso de las nuevas cepas, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en Brasil. Ahora van a ver los datos de Brasil de nuevo. Totalmente desbordado, no solamente en contagios, sino también en sistema de salud, cientos de personas esperando una cama de terapia intensiva en Río de Janeiro. Bueno, una situación muy delicada, y también un crecimiento muy fuerte de casos en los países vecinos, en los países de la región, en Uruguay, en Chile. Están todos tomando medidas, Uruguay tomando medidas, suspensión de clases. Chile a partir de hoy va a una cuarentena, un aislamiento en el área central, en Gran Santiago y demás, todos tomando medidas, haciendo anuncios, definiendo un rumbo.
la Argentina estamos en la nebulosa, digamos, ¿no? No hay medidas concretas que se anuncien y los criterios que se definen. Ahora vamos a meternos de lleno al tema, pero antes quiero comentarles esto, ¿no? Porque ayer volvió al ruedo Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Las Flores por el 24 de marzo. Reapareció y reapareció Cristina en el lugar que más le gusta, que se siente más confortable. Y la pregunta es, ¿qué pretende Cristina Alberto Fernández? ¿Lo quiere ayudar en su gestión o le hace bullying, lo mortifica al presidente? No me voy a centrar, mostrame si pones un poquito de imágenes sin audio para que se vea la escena de ayer, Cristina. No me voy a centrar en esa escena de Cristina, donde Cristina se la ve totalmente relajada. Ahí es a donde se siente bien, se siente cómoda, se siente en capacidad de hacer asociaciones libres, hablar cómodamente, sonriente. No solamente porque estaba ahí con Máximo Kirchner, con su hijo, o con Axel Kicillof, su delfín político, sino toda la puesta en escena, ¿no? El Día de la Memoria, especialmente algo muy especial para Cristina. Pero no me voy a referir, decía, a que Cristina no hizo mención a Alberto Fernández, no hizo mención a su gobierno, es decir, no hizo mención a el presidente. Tampoco voy a hacer demasiado hincapié en que Cristina habla que el tema de la vacunación se está logrando vacunar en la Argentina, que por otro lado es cierto, gracias a los contactos, yo agregaría de ella, con Rusia y con China, porque ha sido ella la que ha abierto el camino de esas negociaciones con Rusia y con China. Cristina lo dijo explícitamente, estamos vacunando gracias a Rusia y a China. Tampoco voy a hacer demasiado hincapié en otra figura mortificante para el presidente, para Alberto Fernández, que es que en primera fila estuviera Sergio Berni, muy sonriente y aplaudiendo, el mismo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que la semana pasada no solamente empujó, pechó al secretario de Seguridad Nacional de Alberto Fernández, a Villalba, sino que revolvió por los aires a la ministra de Seguridad de Alberto Fernández, diciendo que es un inoperante, un ineficiente, que no hace bien su trabajo en la provincia de Buenos Aires. Y el presidente no pudo decir nada. Ni siquiera salió el jefe de gabinete a respaldar a la ministra de Seguridad que responde a Alberto Fernández. Y ayer Berni, que algunos decían, pero bueno, ¿no se habrá pasado la raya Berni? ¿No será que está hackeado y demás? Estaba en primera fila, totalmente ratificado, aplaudiendo, no sé si lo puedes mostrar en algún momento, a la vicepresidenta, también en su espacio, mostrando y ostentando el apoyo político que tiene Sergio Berni, que es directamente Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, todo eso que hay ahí alrededor, yo diría, es un poco una muestra, una ostentación de Cristina, que claramente mortifica y erosiona la figura del poder presidencial de Alberto Fernández. Pero quiero ir al corazón, al fondo de esto, que es cuando Cristina se metió con el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con algunas declaraciones que también hay que decirlo fueran sacadas de contexto en la tapa de los principales diarios. No podemos pagarle al FMI porque no tenemos plata. Y eso ha generado un cimbronazo en el día de hoy porque se venían recuperando los bonos, los títulos de la deuda argentina, y en el día de hoy hay una caída muy, muy fuerte de todos los bonos. Ya había comenzado también ayer, pero hoy se profundizó. Es cierto que el escenario internacional los últimos días no vino tan favorable en términos financieros, pero claramente después de la foto entre Martín Guzmán en Washington con Cristalina Georgieva, con la directora gerenta del FMI, los dichos de Cristina metiéndose en la discusión con el Fondo Monetario, en la negociación, en el rol de Estados Unidos en esa negociación, bueno, sin duda meten más ruido y de alguna manera le complican las cosas al gobierno nacional más allá de lo que digan en el gobierno o en el Ministerio de Economía. Ahora, quiero que veamos un poco por qué Cristina sale con este tema del FMI, porque, insisto, más allá de que la expresidenta, la actual vicepresidenta, es muy histriónica
y en ese espacio se siente libre de decir cualquier cosa. La verdad que está planteando algo conceptual que es muy interesante, que está viendo Cristina por los números que le acercaron de la negociación que quiere Guzmán con el Fondo Monetario. Y claramente Cristina tiene una diferencia de criterio importante, no por lo que pase en esta elección o en esta campaña electoral, que también la tiene, el tema de ajustar tarifas o no, en medio de la campaña electoral, sino fundamentalmente cómo dejaría la negociación que está llevando adelante Guzmán y Alberto Fernández con el FMI condicionado al próximo gobierno. Esto pensando que Cristina obviamente no armó todo un esquema de construcción política simplemente para que Alberto Fernández fuera presidente durante un periodo, sino que ella está imaginando una construcción política que se prolonga más allá del 2023, tal vez con otros candidatos que no son necesariamente el actual presidente, Alberto Fernández. Cristina tiene en Axel Kicillof, en su propio hijo Máximo, la idea de una construcción política que va más allá del 2023. Y atención que hay una diferencia importante en el tema de la negociación con el fondo. A ver, escuchémosla a Cristina cuando habla del FMI y sobre todo envía una señal a Washington, a Estados Unidos, planteando, bueno, si no se pueden mover un poquito o no pueden aflojar un poco, porque claramente Cristina, y ahora les voy a contar cuál es el punto de discordia principal, está imaginando una negociación más agresiva con el FMI de lo que está planteando en este momento Guzmán. Mirá. Ya que tienen tan... ¿Por qué no podríamos reclamarle o pedirle, solicitarle con dulzura, con toda la dulzura, el cariño del mundo, que es hora de que nos hagan algún gestito, algún hito, digo yo, porque entre que bancaron el golpe del 24 de marzo que nos hizo pomada, entre que bancaron a los ingleses en la guerra de las Malvinas, porque además de la peste, las tuvimos todas acá en Argentina, hasta en la guerra. Y en la guerra, que es lo peor que le puede pasar junto a la peste a una sociedad, tampoco estuvieron del lado nuestro. Estuvieron del lado de lo que era el enemigo de la Argentina, por la que murieron soldados, suboficiales y oficiales argentinos. Y por si todo fuera poco, fueron centrales a la hora de que el Fondo Monetario Internacional violara todos los artículos de su estatuto. Fueron fundamentales porque ningún otro país que tiene silla en el fondo quería acceder a un préstamo de esa magnitud y lo consiguieron por el apoyo de los Estados Unidos. Bueno, ahí estaba Cristina. A ver, ¿cuál es la discrepancia principal con Guzmán? Que, insisto, el día anterior había estado 2 horas reunido, ahí tenemos la foto, con Cristalina Georgieva, con la directora gerenta del FMI. Después de esa reunión, Guzmán sale a decir que es muy buena reunión. Además, obviamente el ministro está festejando que, como contamos acá, el FMI amplíe su capital para este año en 650.000 millones de dólares. En DEG, en Derechos Especiales de Giro, que es la moneda del FMI, y eso significaría para la Argentina que lleguen este año unos 4.300 millones de dólares en DEG, que podrían usarse para pagar vencimientos con el fondo de este año, que hay 1.800 millones de dólares en septiembre, antes de las elecciones, se podría pagar con eso, y continuar la negociación para cerrar después de las elecciones, pero mostrar en el camino, en la campaña electoral, no que hay un acuerdo formal, explícito, ya firmado, pero sí que están las negociaciones encaminadas. Después de esta foto, ¿por qué Cristina sale de esta manera? Insisto, hay que correrse del bullying al presidente, de cómo lo mortifica, de cómo lo maltrata, de que efectivamente cómo ni lo menciona, cómo pone a Bernie en la primera fila. Hay que correrse de que ella se arrogue que están vacunando gracias a China y a Rusia, que no mencione nada de la gestión del presidente en términos de sanidad ni de ningún área. Pero ¿por qué Cristina dice esto? ¿Por qué Cristina envía la señal a Washington, a Estados Unidos, que es el principal accionista del FMI, a la administración Biden,
y también al propio Guzmán, que estuvo durante la última semana entre Nueva York y Washington, diciendo no podríamos reclamar, pedir con toda la dulzura del mundo de que es hora de que nos hagan algún gestito. Y continúa Cristina y ahí relaciona que Estados Unidos bancó a la dictadura y el golpe del 24 de marzo del 76, que además se puso del lado de Malvinas, del lado de Gran Bretaña en la guerra de Malvinas, que además le autorizó con la administración Trump un préstamo extraordinario a Macri. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Bueno, Cristina quiere, y lo ha manifestado y ha dejado trascender, que se negocie un acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI a 20 años. Que se renegocien los 44.000 millones de dólares que la Argentina le debe al FMI, porque fueron lo que se desembolsó del megapréstamo que le dieron a la administración Macri, en 20 años. Y Guzmán está negociando lo único que hoy admite el Fondo Monetario, porque está dentro de su menú estandarizado de refinanciaciones, que es un programa de facilidades extendidas a 10 años, que es el plazo máximo de refinanciación de un programa con el FMI. Guzmán a este punto ya lo ha mencionado, ya ha dicho que él va a buscar un programa de 10 años, ahí tenés la declaración de Guzmán, porque el fondo no tiene un menú distinto, no tiene un programa a 20 años que pueda calzar para la Argentina. Y en todo caso, fíjense lo que ha dicho Guzmán, el programa de facilidades extendidas tiene un periodo de repago de hasta 10 años, contestó Guzmán cuando le preguntaron este tema, que empezó a surgir a partir de cosas que se mencionaban cerca de Cristina, pero no es una cuestión que se negocie bilateralmente con un país. Los países avanzados se pusieron de acuerdo para poner reglas de juego de la economía internacional y los Extended Fund Facility, los acuerdos de facilidades extendidas, son de 7 a 10 años. Y obviamente, por favor la próxima, para renegociar eso, es decir, para que el fondo pueda tener un programa a 20 años, no es que se puede negociar entre el FMI y la Argentina, tendrían que ponerse de acuerdo todos los países miembros del FMI, fundamentalmente los integrantes del G20, es cierto que Estados Unidos tiene un peso muy grande, pero también hoy lo tiene los países de Alemania, lo tiene Japón, además de Gran Bretaña, lo tiene también China, lo tiene Rusia, tendrían que ponerse todos de acuerdo para que haya la posibilidad de que haya un préstamo a 20 años en lugar de 10 años, como es el préstamo de máximo plazo que hoy puede otorgar el FMI, el programa en realidad de facilidades extendidas, que significaría refinanciar esos 44.000 millones de dólares en lugar de los 10 años, que es lo que está negociando Guzmán, en 20 años. Y lo dijo Guzmán con todas las letras, las reglas de juego no se negocian unilateralmente con un país, es decir, Argentina no puede negociar, cambiar esa regla de juego. Poder tener un programa distinto requeriría cambiar la arquitectura financiera internacional, requeriría toda una discusión dentro del G20 y de los principales accionistas del Fondo Monetario para que redefinan algo que hasta ahora nunca ha habido dentro del directorio del FMI. Eso requeriría el apoyo de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania, de Francia, Italia y de países más avanzados. Lo que está diciendo Guzmán, yo estoy negociando un Extended Fund Facility, un acuerdo de facilidades extendidas, a 10 años porque es lo máximo que me permite hoy la arquitectura financiera del FMI. Y así estaba encaminado el acuerdo. ¿Por qué Cristina plantea y envía la señal, insisto, no pueden hacer un esfuercito más porque ella quiere un acuerdo a 20 años? Claramente sería muchísimo más conveniente para la Argentina. Y creo yo que lo que está viendo Cristina es algo muy interesante, que todos pueden decir, bueno, salió Cristina a patearle el tablero nuevamente a Guzmán y a Alberto Fernández y los deja nuevamente en jaque, se le dispara el riesgo país. Desde lo de Guzmán dirán, no, esto nos ayuda porque Cristina dice sus cosas y esto se pone dura en la negociación y nos ayuda a negociar dentro de los márgenes del Extended Fund Facility de 10 años. Pero lo que está viendo Cristina es algo muy interesante, que es cómo va a quedar o no condicionado el próximo gobierno, el que asuma después del 2023 en la Argentina, a partir de lo que se negocie en los próximos meses con el FMI. Y verdaderamente lo que está negociando Guzmán deja al próximo gobierno condicionado en el sentido de que va a tener que seguir una política económica
que seguramente es la que quieren tanto Alberto Fernández como Guzmán, pero que tal vez es completamente distinta a la que imagina Cristina para un próximo gobierno más del palo, es decir, un gobierno que podría encabezar Kicillof o alguien más del riñón de Cristina. Fíjense este cálculo que hizo muy interesante el ex viceministro de Economía de Kicillof y de Cristina en el segundo mandato de Cristina, Manuel Álvarez Agis. Esto es el préstamo original del FMI y cómo serían los vencimientos si no se renegociara. Obviamente Macri toma ese préstamo después para renegociarlo, porque aún si hubiese ganado Macri, Argentina no tenía forma de devolver en estos años el préstamo del FMI más los vencimientos de la deuda privada. El acuerdo original preveía que para este año hubieran un poquito menos de 4.000 millones de dólares de vencimiento solo de capital, con intereses se va un poco más, pero que ya en el 2022, el año que viene, habría que pagarle al FMI 17.000 millones de dólares, en el 2023 había que pagarle 18.700 millones de dólares. Es decir, que esto es lo que hace que sea totalmente impagable el préstamo con el FMI. Argentina jamás ha pagado un monto de deuda, aun cuando se canceló toda la deuda con el FMI en el 2006, cuando sobraban los dólares que ingresaban de la soja y demás, con la Reserva del Banco Central, con Kirchner, Argentina pagó de una 10.000 millones de dólares, pero jamás podría pagarle en un solo año 17.600 millones de dólares más intereses al FMI, o en el 2023, en el último año de la gestión de este gobierno, 18.700 millones de dólares. Por eso se está renegociando con el fondo los vencimientos de deuda, así como se renegoció con los acreedores privados. Pero atención, ¿qué es lo que plantea Cristina? ¿Qué es lo que está viendo Cristina con mucho tino? La verdad que está viendo algo que es así. Guzmán está renegociando un acuerdo con el FMI a 10 años, en el cual está planteando que por los próximos 3 años o 4 años, entre 2021 y 2024, o entre 2022 y 2025, no haya vencimientos de deuda, depende de cuándo se cierre el acuerdo, no haya vencimientos con el FMI, que no haya que pagarle nada hasta el 2025 o 2026 al FMI. Pero después, a partir del 2025 o del 2026, según cuando se cierre el acuerdo, habría que pagarle hasta el 2030 o 2031 al FMI 7.800 millones de dólares por año al FMI de vencimientos. ¿Qué es lo que imagina Guzmán? Porque atención, porque los vencimientos de la deuda privada con los acreedores privados no hay que pagarle tampoco en los próximos 3 años prácticamente ningún vencimiento importante a los acreedores privados, a la deuda que se renegoció en agosto del año pasado, pero a partir ya de mediados del 2025-2026 empiezan vencimientos de capital e intereses de la deuda privada importantes. Entonces, ¿cuál es el planteo? Bueno, el cálculo que hace Álvarez Agis es que si la Argentina, a partir de 2026, es decir, en la segunda parte del próximo gobierno, no logra volver a los mercados internacionales de crédito, bajar el riesgo país para tener una tasa de endeudamiento del 5% anual en dólares. Para que se dé una idea, si Argentina quisiera hoy tomar un préstamo en el mercado de capitales, le cobrarían 20% anual en dólares. Esa es la contracara de que esté disparado el riesgo país. Pero lo que están viendo todo, lo que ve Álvarez Agis, lo que plantea Guzmán y obviamente, evidentemente también conoce Alberto Fernández, es que para que esta renegociación con el fondo pueda calzar con la renegociación con los acreedores privados, el próximo gobierno, a partir del 2025-2026, necesita haber bajado fuerte el riesgo país y poder volver a los capitales, al mercado capital de capitales internacionales, para poder refinanciar ¿qué? Refinanciar la deuda, el capital de la deuda con los acreedores privados. Porque con el fondo no se puede volver a refinanciar. Y poder tener dólares para pagarle al fondo a partir del 2026. Ahora, ¿qué sucedería si el próximo gobierno es un gobierno que plantea más cepo, que plantea que no haya señales para los inversores extranjeros? ¿Qué sucedería si el próximo gobierno no tiene una política de ajuste fiscal y no solamente de reducción del déficit, sino de superávit fiscal que dé señales al mundo, al mercado
de capital internacional para bajar fuerte el riesgo país y bajar la tasa de interés de la Argentina. Bueno, ¿qué sucedería? Que el próximo gobierno entraría en default. Si uno se plantea con esta renegociación de la deuda que está planteando Guzmán. Porque, insisto, Guzmán está haciendo una negociación donde patea los vencimientos, tanto con los acreedores privados como con los acreedores del FMI y otros organismos internacionales, por 3 años. Pero a partir del cuarto o quinto año ya hay que empezar a pagar vencimientos, tanto de deuda privada como deuda pública, que se hacen importantes. Y obviamente el planteo de Guzmán es, dentro de 4 o 5 años, la Argentina necesita urgente volver al mercado internacional de capitales, poder tomar nuevo financiamiento para no tener que pagar esos vencimientos de deuda, sino refinanciar el capital, pagar los intereses, pagarle el capital y los intereses al FMI y la Argentina, mientras tanto, ir creciendo. Bueno, lo que está viendo Cristina es que esto deja muy condicionado al próximo gobierno, en el sentido de que el próximo gobierno tiene que bajar fuertemente el riesgo país para poder cumplir con el FMI y al mismo tiempo poder cumplir con los acreedores privados. Y por eso está planteando que la Argentina renegocie con el FMI, algo que hoy no se puede, pero si uno quiere, está bien que lo plantee. La cuestión es cuál es la respuesta y si esto no termina generándole a Guzmán, complicándole más la negociación que Guzmán está haciendo, que es la única posible en este momento, que es a 10 años. Bueno, lo que plantea Cristina es un programa a 20 años que despeje los vencimientos hasta 2024, 2025 para la Argentina con el FMI, que efectivamente también no haya que pagarle nada, pero que después del 2025-2026 haya que pagarle solo 2.800 millones de dólares anuales al fondo y no casi 8.000 millones de dólares como se plantea en la renegociación actual. ¿Y por qué es importante esto? Obviamente, si se pudiera lograr sería fantástico para la Argentina, porque obviamente despejaría la disponibilidad, no solamente el margen de ajuste fiscal que tiene el próximo gobierno, que va a necesitar superávit fiscales muy grandes para poder mostrar solidez fiscal y recuperar la confianza, sino que no lo dejaría tan arrinconado al próximo gobierno en términos de dar señales a los mercados para desplomar el riesgo país. Argentina en las últimas 2 décadas, solo en un pequeño momento de la administración Macri, logró bajar el riesgo país para endeudarse a una tasa del 5 o 6% anual en dólares. Y aún así, la deuda que colocó Macri en promedio es una tasa del 7% anual en dólares. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que, atención, que hay una diferencia de criterio importante, de fondo. Lo que está diciendo Cristina es, sí, Guzmán, me estás negociando en Washington, algo que me facilita mucho las cosas hoy, que obviamente le da mucho respiro al gobierno si lograra cerrar una negociación con el FMI, pero también me estás condicionando a un eventual futuro gobierno a partir del 2023, porque ese gobierno va a tener que bajar el riesgo país para poder gobernar, para no poder entrar nuevamente en default o no tener nuevamente escasez de disponibilidad de dólares. Va a tener que bajar el riesgo país como no lo bajó nadie en las últimas 2 décadas en la Argentina. Va a tener que bajar el riesgo país al 5% anual, la tasa que tendría que pagar la Argentina, para poder refinanciar el capital de la deuda con los acreedores privados y poder pagarle 8.000 millones de dólares por año al Fondo Monetario. En un contexto donde Argentina necesita multiplicar sus exportaciones, porque son el ingreso genuino de dólares que tiene la Argentina, si no quiere depender mayormente del mercado financiero de capitales o del ingreso de inversión extranjera directa. Claramente hay una diferencia de criterio fuerte respecto a cómo sería la política económica, no ya de Alberto Fernández, insisto, de lo que le queda a Alberto Fernández acá del 2023, sino si Cristina imagina al kirchnerismo o al Frente de Todos gobernando después del 2023. No sé si Cristina lo quiso plantear con todas las letras ayer, cuando salió y de alguna manera le mueve el tablero hoy a Alberto Fernández, pero claramente está viendo algo muy distinto a lo que están viendo Guzmán y Alberto Fernández en términos de política económica para lo que resta de su gobierno, para lo que resta del gobierno de Alberto Fernández y para lo que podría ser la política económica de un próximo gobierno. Insisto, el próximo gobierno necesitaría bajar el riesgo país para hacer sustentable lo que quiere negociar Guzmán. Guzmán cree que se puede lograr, por eso lo está negociando, mucho más
de lo que se bajó incluso durante la anterior administración, durante el gobierno de Macri, y para eso obviamente es muy importante dar señales claras de hacia dónde se va y también señales a los mercados financieros. ¿Qué están diciendo en este momento en el FMI respecto a lo que dijo ayer Cristina? Y vamos rápido con Gustavo Marangoni y nos metemos en el tema pandemia. Bueno, o sea, acaba de salir Jerry Rice, que es el vocero del Fondo Monetario, lo hace todos los jueves. Le preguntaron los periodistas argentinos puntualmente sobre la visita de Guzmán y la reunión con Cristalina. Dijo dos cosas el vocero del Fondo. Número uno, Guzmán, cuando se sentó con los técnicos del fondo y cuando se sentó con Cristalina, se sentó para negociar un acuerdo máximo a 10 años. O sea, Guzmán nunca planteó que quiere un acuerdo a más largo plazo. Y número dos, que el Fondo Monetario no tiene en su menú opciones a más allá de los 10 años. Entonces dice, yo no tengo conocimiento, dice Rice, de que pueda extenderse más allá. Sí, por eso está diciendo lo obvio. Lo que tenemos es este menú, de a 10 años. Bueno, ¿y qué dice en el Ministerio de Economía? Y mira, el Ministerio de Economía dice que en las conversaciones, digamos, Guzmán se está volviendo hoy mismo, llega a la noche, mañana, durante la madrugada, que las negociaciones, así como estaban hasta la reunión con Cristalina, estaban encaminadas y que Guzmán efectivamente quiere cerrar un acuerdo, algún tipo de acuerdo, antes de las elecciones, que fue lo que Guzmán les dijo a los inversores el viernes cuando se sentó. Eso, digamos, cerrar un acuerdo y en todo caso que se apruebe puede ser después de las elecciones, pero que esté el acuerdo cerrado antes de las elecciones. Eso es lo que quiere Guzmán. Empiezan a hablar de una especie de, si hace falta, un preacuerdo. Un preacuerdo o acuerdo marco. Antes de las elecciones. Ahí está Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Maxi, buenas tardes. Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, ¿cómo estás viendo políticamente? Yo planteaba que económicamente, ojo, que Cristina tal vez está viendo más allá de todos la conocemos a Cristina, de cuando habla, así, de las asociaciones libres y demás, y uno dice, bueno, le está haciendo bullying a Alberto Fernández o a Guzmán en medio de la negociación, pero ojo que está viendo algo, yo mostraba algunos números que son interesantes respecto a cómo queda condicionada la política económica. Algunos aplaudirán, otros, como Cristina, lo verán con mucha preocupación cómo quedaría condicionada la política económica para el próximo gobierno, a partir del 2023, si se cierra un acuerdo de refinanciación con el FMI de solo a 10 años. Mira, creo que más allá de la mirada de mediano y de largo plazo, que por supuesto se impone por la importancia estratégica que tiene el tema, la aparición de Cristina está vinculada con la coyuntura electoral, con la coyuntura del 2021 y con, te diría, la delimitación del mensaje con el cual el oficialismo va a encarar esa situación. Como lo hizo en octubre del año pasado en su carta en Facebook, como lo hizo en diciembre en el Estadio Único, vuelve a aparecer Cristina Fernández, que siempre es quirúrgica y siempre cuida mucho los escenarios. Y ayer habló de política internacional, habló de deuda, habló del dólar, es decir, habló de todos los temas estratégicos de la Argentina y lo hizo, digamos, con mucho seniority. Yo te diría que si tuviésemos que utilizar la analogía del piloto y el copiloto frente de el gesto de Cristina de ayer es decirle al piloto, tramo de la ruta, yo lo recargo, digamos, de las millas que vienen ahora, y no solamente por los temas que trató, sino también por otros hechos que han sucedido en las últimas semanas que son insoslayables. La titularidad del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires para Máximo Kirchner, con la presidencia de Alberto Fernández, pero también con personas clave en la conducción por parte, nominados por Cristina, y el propio escenario de ayer, en el cual Cristina muestra un gran pragmatismo para el armado de la provincia de Buenos Aires, y esto es desde el primer momento, ¿no? Pero reforzado permanentemente. La combinación de un gobernador de estilo más progresista y un ministro de seguridad bien mano dura. Es decir, Cristina tiene el pragmatismo necesario como para combinar, según su parecer, la cantidad de conceptualización ideológica con la cantidad necesaria de resoluciones prácticas para llevar adelante los próximos meses. Es decir, ¿vos crees que Cristina no está mirando más allá, que Cristina está mirando ahora la campaña electoral? ¿Y cómo lo deja Alberto Fernández? Porque yo decía, bueno, no lo menciona.
Dice que el tema de se está vacunando es por las gestiones que hizo con China y con Rusia. Y después le pone en primera fila a Bernie aplaudiendo sonriente que la revolvió a la ministra de Seguridad, dijo barbaridades del secretario de Seguridad, quien además empujó y lo sacó ahí del operativo la semana pasada. Y nadie salió ni a bancar a la ministra de Seguridad ni al secretario de Seguridad. Uno pensaba que Bernie podía estar en la cuerda floja y no solamente está totalmente respaldado, sino que ostenta ese respaldo de Cristina, ¿no? Y Alberto Fernández tuvo que silenciosamente mirar para otro lado. Maxi, hace unos años había una película de Woody Allen de la cual el protagonista era Robin Williams, que llamaba Los secretos de Harry o Deconstruyendo a Harry. Y la singularidad que tenía esa película era que el protagonista por momentos estaba fuera de foco. Eran esas genialidades que hace Woody Allen, ¿no? El protagonista estaba fuera de foco. Entonces, pensemos en el Alberto Fernández modelo marzo 2020 y el modelo Alberto Fernández marzo 2021. Plenamente en foco el Alberto Fernández 2020. Estaba como comandante en jefe, hasta dicho por Mario Negri, un representante de la oposición, era el comandante en jefe en la lucha contra la pandemia, iniciaba la cuarentena, etc. El de hoy está de alguna manera más desperfilado y está estrictamente vinculado con la administración de la pandemia. Cuando Alberto Fernández tenía la posibilidad de ubicarse en el centro de las conferencias de prensa ladeado por el jefe de gobierno y el gobernador, cuando tenía la posibilidad de tomar medidas que tenían un alto acompañamiento público, su imagen estaba superior al 70%. Cuando la fatiga de la cuarentena empezó a hacerse evidente, también empezó a estresarse la figura del presidente. En noviembre o diciembre, cuando se anuncian que vendrían vacunas en cantidades importantes y el presidente estaba al mando de la negociación, vuelve a recuperar y luego del Vacunagate vuelve a perder. Conclusión, ¿qué es lo que pone o saca del foco al presidente? La administración de la pandemia y la suerte que estaba teniendo en términos de opinión pública. Pero como mientras tanto hay una vida política que continúa y hay cosas que resolver, básicamente el perfil de la campaña, ahí aparece Cristina Fernández, que tiene del otro lado el otro interlocutor que de alguna manera también juega de memoria con Cristina, y me estoy refiriendo a Mauricio Macri. Ambos se alimentan, ambos son las voces potentes de sus coaliciones y de alguna manera con sus presencias y con sus gestiones marcan la cancha a los propios y a los extraños. Está bien. Tengo una última respecto justo a esto que mencionabas, ¿no? De la capacidad de Alberto Fernández de tomar medidas con el tema de la pandemia. Estamos un poquito sorprendidos también. Yo decía, bueno, más o menos Alberto Fernández está tratando de encauzar el tema económico. Lo mandó a Washington y a Nueva York a Guzmán. Venía de una semanita de suba de la cotización de los títulos públicos. De alguna manera el Banco Central venía comprando con el recontra super cepo dólares, con la super soja arriba de $500. Bueno, sale Cristina con todo acá y le pone un poquito entre paréntesis toda esa negociación que viene haciendo muy arduamente Guzmán. Ahora, desde el punto de vista de la pandemia, ¿no lo ves al presidente también un poquito, ahora sí, temeroso? Antes estaba permanentemente anunciando esto, anunciando lo otro, explicando, parecía un infectólogo. El presidente habló por cadena nacional hace una semana diciendo, ojo que se viene la segunda ola, viene la situación difícil. Todavía no tomó la medida para mayores controles de la frontera, ni anunció explícitamente algo que van a anunciar en algún momento, que es el criterio de vacunar solo con una dosis, porque no alcanzan la vacuna para estar dando segunda dosis. De alguna manera es todo esto que vos describís lo que está comiendo la agenda del presidente, lo está consumiendo literalmente. Probablemente pase con los presidentes o los primeros ministros de otra geografía, pero es tan volátil lo que sucede con la pandemia, es tan exigente, está la cuestión de la dificultad para conseguir vacunas y la demanda de la sociedad que se combina con una ansiedad lógica y comprensible, que prácticamente está subsumido y es casi un presidente que es monotemático respecto de esta cuestión. Por eso vemos que hay otros jugadores, y en este caso puntualmente ya hacíamos referencia a Cristina Fernández, que se hace cargo de las otras cuestiones. Ahora, alguno puede decir, bueno, esto es
como una suerte de devaluar la figura del presidente, pero lo cierto es que yo te diría la mitad del resultado electoral depende de la gestión que haga el presidente del tema de la vacuna. La otra mitad dependerá de la territorialidad, de cómo se confeccionen las listas, del mensaje, de la confrontación con Juntos por el Cambio en general y con Mauricio Macri en particular. Pero de lo que pasa en el brazo de cada uno de los integrantes de la sociedad argentina, y eso en buena medida descansa hoy sobre la figura del presidente, está la mitad de las elecciones de octubre de este año. Gustavo Marangoni, gracias, muy amable, Gustavo. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Hubo un tuit recién de Cristina y cerramos este tema de Cristina y nos metemos de lleno con el tema pandemia. Tuiteó sobre Rodríguez Larreta. Exactamente, que de hecho ayer había contado para un portal de noticias su experiencia sobre cuando habían secuestrado a su padre durante la última dictadura. Y Cristina Fernández aprovechó ese testimonio de Larreta para destacarlo. ¿Qué escribió la vicepresidenta? Dice, más allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y miradas similares sobre la tragedia de la dictadura cívico-militar. De los dos principales dirigentes, ¿no? A ver, evidentemente el otro es Mauricio Macri, a quien ayer claramente acusó de haber llegado a los votos, con los votos al poder y de haber instigado a la dictadura. Acá contaba Larreta ayer en un video que Horacio padre, Horacio Rodríguez Larreta padre, que era un hombre muy conocido y muy reconocido del MIT, del movimiento desarrollista de Frigerio y de Frondizi. Bueno, fue durante 10 días secuestrado por no sé, un grupo de tareas de la dictadura. Se habían llevado en un Falcon, ¿no? Se habían llevado un Falcon verde y lo soltaron porque era presidente de Racing. Además, Rodríguez Larreta sale a su padre, digamos, hincha de Racing. Y había justo un partido importante de Racing el domingo y no estaba el presidente, que era Horacio Rodríguez Larreta padre, y por eso lo sueltan, pero que para él fue muy traumático porque él justo estaba durmiendo ahí con su papá, que bajó las escaleras para ver qué pasaba en la casa y se lo llevó un grupo de tareas en un Falcon verde. Bueno, a los 10 días reapareció y que cree que justamente su protagonismo como presidente de Racing le había salvado la vida, bueno, contando Larreta lo que fue para él esos momentos trágicos de la dictadura sangrienta y del terrorismo de Estado. Es decir, con todos esos términos, es interesante que en ese aspecto haya un punto si se quiere, de consenso, ¿no? Lo que está diciendo la expresidenta. Digamos, sí. En ese punto parece ser que quien es hoy una de las figuras principales rumbo al 2023 dentro de la oposición y quien es hoy la jefa del espacio político gobernante, bueno, coinciden, digamos, en la mirada respecto a la dictadura. Sí, pero también es cierto que suma a Rodríguez Larreta, le suma ruido. Imagínate para el espacio más opositor del otro lado extremo de la grieta, que a uno de los referentes de Juntos por el Cambio se ha de algún modo levantado por Cristina Fernández. No creo que le caiga del todo bien, digamos, en el contexto de la extrema polarización que plantean tanto Macri como Cristina Fernández. Bueno, fíjense lo que está pasando con el tema de la pandemia. Veamos rápidamente los números. Algunos dicen ya llegó la segunda ola y ya nos metemos, volvemos al tema económico. ¿Qué pasó con el tema biocombustibles? Atención que hay mucho ruido en el Congreso y una interna dentro del Frente de Todos. Y también qué está pasando, nos había quedado pendiente el tema precios. Atención que siguen muy calientes los precios de los alimentos. Fíjense estos gráficos que siempre mostramos de Martín Barrionuevo, pero son muy claros de lo que ha pasado en las últimas 24 horas, yo diría las últimas 48, respecto al aumento de casos, respecto a la media de los últimos 14 días, ¿no? Entonces comparamos lo que pasó en los últimos días respecto a lo que venía pasando en las últimas 2 semanas con los contagios. Y es muy evidente, esto es lo que eran en el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, el área metropolitana, lo que eran los contagios en las últimas 2 semanas, promedio diario daban 2.000 casos, 1.992 casos diarios, las últimas 2 semanas, y en las últimas 24 horas dio 2.500, más de 2.500 casos, un aumento del 30%.
solamente un aumento del 30% en el AMBA, en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Cuando uno desagrega, ve que el aumento es del 41% en la zona norte del Gran Buenos Aires, pero en general también en la zona sur el aumento del 32%, en la zona oeste del 21% los casos. En el segundo cordón del Gran Buenos Aires hay un 34% de casos. Estamos comparando últimas 24 horas respecto al promedio diario de las últimas 2 semanas. Y se ve también, por eso les decía que hay alarma por los últimos datos. Y es muy interesante también ver lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer no fue un día particularmente malo, había sido el día anterior peor en la Ciudad de Buenos Aires. En el día de ayer hubo 900 casos en la Ciudad de Buenos Aires, pero si lo comparamos como cómo venían el promedio diario de las últimas 2 semanas, hay un aumento del 28%, porque el promedio diario era menor en las últimas 2 semanas. También se nota ese crecimiento muy marcado en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos rápidamente, y fíjense, perdón, el total del AMBA me equivoqué, lo que estaba mostrando al principio era Gran Buenos Aires, y este es el total del AMBA. Total del AMBA total del AMBA es Ciudad de Buenos Aires más Gran Buenos Aires. Veníamos con unos 3.300 casos promedio diario, últimas 2 semanas, y en el día de ayer hubo 4.160 casos, un crecimiento del 30%, ambos, 4.100 casos solo en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Un crecimiento tanto en el Gran Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, como en el área metropolitana, que alarma, porque estamos hablando de un aumento del 30% respecto a lo que era el promedio diario de las últimas 2 semanas. Y fíjense en las curvas se ve claramente, nosotros lo contamos esto prácticamente todos los días, la curva del AMBA, este es el área metropolitana, es esta curva, la curva roja, que tuvo un pico el año pasado en 6.400 casos diarios. Fíjense cómo primero sube siempre AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y este es el interior del país, la verde siempre va más lento. Después cuando empezó a bajar en el AMBA, llegó el pico del interior del país, del resto del país, del interior del país. En el AMBA llegó a bajar el año pasado, a fines de noviembre, a 1.200 casos diarios. Ahora estamos en 4.100 de nuevo. Este es el pico del AMBA del rebrote de fin del año pasado de las fiestas. Bajó y ahora de nuevo está para arriba. Y la preocupación, nuevamente, este es el interior del país, bajó el rebrote de fin de año, bajó después de fin de año, de nuevo está para arriba, pero más levemente. De hecho, la preocupación es que ayer, el pico que dio ayer el AMBA, estos 4.100 casos en Ciudad y Gran Buenos Aires, fueron más casos que en el interior del país. Es decir, estas dos curvitas, que en algún momento, ¿se acuerdan cuando estábamos acá, cuando decíamos, bueno, ahora el AMBA es una porción muy chiquita de los casos que están ocurriendo en el resto del país? Y a principio de la pandemia decíamos al revés, que había mucho más casos en el AMBA de los que había en el resto del país. La pandemia empezó en el AMBA, en Ciudad y Gran Buenos Aires. Bueno, porque es la puerta de ingreso siempre de las olas y del virus, y es la puerta de ingreso también que hay que custodiar con el tema de las nuevas cepas. Bueno, lo que estamos viendo nuevamente es un crecimiento de casos muy acelerado en Ciudad y Gran Buenos Aires, que si esto continúa, bueno, va a seguir creciendo y además después se va a extender al interior del país. Sí, te iba a agregar, Maxi, que el dato de ayer, seguramente cuando hoy se actualicen los datos, va a ser aún peor. Ayer fue feriado y suele ocurrir, como los fines de semana, que se cargan mucha menos cantidad de datos, con lo cual el dato de los contagios de ayer reportados es muy probable que haya sido aún mayor, ¿no? Suele ocurrir los sábados y domingos y también los feriados. Bueno, atención con esto, claro, que aparte de ayer fue un feriado encima, es cierto, y atención con esto porque está el doctor Roberto Echenique, que es doctor en Ciencias Químicas, fue uno de los que firmó la solicitada, creo que ya pasaron 2 semanas, alertando, estuvimos hablando acá con el doctor Hefner y con otros especialistas, que estaban muy preocupados viendo el desastre que está ocurriendo en Brasil. Y no solamente Brasil, digamos, el ingreso de la cepa brasileña en Uruguay, que disparó la cantidad de casos en Uruguay. Ahora vamos a volver a Uruguay. Atención que estaban con 2.700 casos, con 3 millones de habitantes. Nosotros estamos preocupados porque tiene 1.000 casos la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene 3 millones de habitantes. Bueno, lo que está pasando en Chile, que hoy están empezando una cuarentena estricta en el área metropolitana de Santiago y Gran Santiago. Es decir, la pregunta es
Bueno, ¿qué pasa con esos controles? Porque pasó una semana de la cadena nacional del presidente donde advirtió que venía una segunda ola y muchos dicen, bueno, la segunda ola ya está comenzando, no es que va a venir, sino que ya está comenzando con estos datos. Doctor Echenique, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está viendo esto? No sé qué están interpretando de los datos y bueno, en su momento ustedes habían hecho un pedido, digamos, de un control más riguroso en fronteras y sobre todo de argentinos que regresan del exterior. Sí, bueno, yo creo que tenemos que señalar tres cosas, ¿no? Una es que cuando se informan los casos confirmados, son solo... No, tengo un problema con la comunicación. ¿Qué hacemos? Cortamos y volvemos a reconectar porque, bueno, ¿querés dar algunos datos de la vacunación? Avancemos con eso. Sí, de hecho, Maxi, dale. a ver, porque venimos hablando hoy de casos, pero también hablemos de vacunas. Y de hecho, algunos datos que ayer el gobierno nacional puso a disponibilidad para que empecemos a analizar con detalle lo que está pasando con la vacunación en el país. Nos preguntamos, Maxi, habitualmente cuántos son exactamente los adultos mayores que ya se vacunaron en la Argentina. Y ahora podemos dar exactamente el dato preciso. Son 16,3% los mayores de 60 años que se han vacunado en el país. Ahí tenemos 16,3%, los mayores 83,7% es lo que está faltando. A medida que vas avanzando en la década, son un poquito más los que han sido vacunados. Estamos hablando de que más de los mayores de 70 es 26,9% y los mayores de 80 a nivel país ya se ha vacunado el 40,4%. Estamos hablando de que están faltando para ser vacunados 6.092.000 mayores de 60. 6.092.000 mayores de 60, el 83,7%. Y la pregunta es, ¿cómo va a hacer el gobierno para vacunarlo? Estuve hablando, Maxi, con una de las personas que se ocupa de las compras de las vacunas y que me explicó por qué efectivamente el gobierno cree que en las próximas 5 semanas va a lograr conseguir las vacunas, las dosis que faltan. Veámoslo, ahí estamos hablando de que es el 16% lo vacunado en azul y todo lo otro del grupo de los mayores de 60, lo que está faltando. 6.100.000 personas te falta vacunar. Es decir, que nos están faltando 6 millones y pico de dosis. ¿Cómo van a salir? Y ahora vamos a ver digamos, lo que está viendo el gobierno sobre las dosis que confía, cree, algunas tienen la certeza, que van a llegar. Ya hay en stock... Pero perdóname una cosita, volvamos al dato anterior, porque es muy sencillo hacer el cálculo. Supongamos que conseguís las vacunas, que conseguís las 6 millones de vacunas. Vos necesitas vacunar a un ritmo de 300.000 vacunas diarias, sábado y domingo incluido, para en 2 meses poder vacunar a 6 millones de personas. Es evidente el dato, es muy sencillo de hacer. Claro. ¿No? Entonces, 300.000 vacunas diarias, tenés que vacunar a 300.000 personas por día ininterrumpidamente durante 2 meses. Sí, lo máximo que hemos logrado fue, ¿no?, el 3 de marzo, 196.000 personas, 196.000 inoculaciones entre primera y segunda dosis. Fue el día excepcional, 13 de marzo, lo máximo que se logró hasta ahora en la Argentina, ¿no? De todos modos, para ese número, dividido en 35 días, son 172.000. 100.000 vacunas. 172.000 dosis diarias para los 35 días hasta abril. 100.000 vacunas diarias. 100.000 vacunas diarias. Claro. O sea, 3 millones por mes. En 2 meses vacunás a los 6 millones de personas. 100.000 vacunas diarias. Para cumplir con el plazo que dijo el presidente hasta fines de abril, tendría que ser unas 170.000 inoculaciones diarias en las próximas 5 semanas. La que queda de marzo y las 4 de abril. Y de hecho el gobierno confía que lo va a lograr y te voy a contar cuál es la cuenta que está haciendo y cuáles son las dosis que está viendo que nosotros no estamos viendo. Ya en la Argentina hay un stock de la primera dosis de la Sputnik V de 630.000 y hay un vuelo que está ahora camino a Rusia que traería potencial otras 300.000 del primer componente. Está negociando para que en lo posible la próxima semana lleguen 3 vuelos de aerolíneas entre la próxima y la siguiente semana de las vacunas chinas de Sinopharm y que las va a utilizar, si logra la aprobación, que confía en eso, para los mayores de 60 exclusivamente en este grupo etario. Este fin de semana llegan 280.000 del fondo COVAX que ya comprometió para la Argentina entre abril y mayo
casi 2 millones de dosis, pero tienen estas garantizadas, llegan este fin de semana. Y después hay 18 millones de dosis que van a liberarse en la tercera semana de abril de las vacunas que se están haciendo entre Argentina y México de AstraZeneca, que confía el gobierno que de mínima estaría recibiendo 2 millones de dosis. Ya están en el proceso final de envasado para, de hecho, ayer lo anunció el gobierno mexicano, que en la tercera semana de abril las empiezan a distribuir. Son 6.200.000 dosis que entre este fin de semana y la tercera semana de abril recibiría, con lo cual le alcanzaría para poder inocular esos 6 millones que faltan para cubrir a toda la población mayor de 60 años antes de que comience mayo. Ese es el ideal. O sea, y tendrían que ir a 170.000 vacunas y ese diarias es un desafío enorme. de aplicación. Se logró un día de te lo digo precisamente, 196.533 dosis inoculadas en todo el país. Fue un desafío Tendría enorme. que sostenerse un ritmo similar o un poquito menor durante 35 días. Exacto. Y en un mundo, Maxi, donde volvemos a repetir con esto, vos comprás, pagás las dosis, te dicen te las mando y no llegan. Después te quedarían los 5 millones de menores de 60 grupo de riesgo. Estamos hablando exclusivamente de los mayores de 60, que es lo prioritario en este momento. Bueno, está el doctor Echenique, a ver si podemos comunicarnos ahora y se puede escuchar mejor. Doctor, gracias por atendernos de nuevo. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿ahora se escucha bien? Sí. Respecto a lo anterior, o sea, una cosa que hay que tener en cuenta es que los casos confirmados que se dan son una fracción menor de los casos totales. Claro. Cuando uno encuentra 10.000 casos confirmados, eso significa entre 40.000 y 60.000 contagios el día ese. O en realidad los días anteriores, ¿no? Porque siempre hay un delay, siempre hay un retardo entre que se detecta y que los casos son realmente la infección. Sí, sí. Ahora, estamos en una mezcla de dos problemas. Uno es el problema de la segunda ola. Para que haya una idea de cuál es la velocidad a la cual está subiendo, hace un mes el número total de casos confirmados, que ayer fue del orden de casi 10.000, era de un poco más de 5.000. Y eso a nivel país. Y a nivel Ciudad de Buenos Aires, que es donde está el epicentro normalmente, pasó de 600 a 900, lo cual es un incremento muy grande. Está subiendo por semana, las últimas semanas, entre 15% y 25% según la semana. Esa es lo que llamamos el inicio de la segunda ola. Y el hecho de que sea grandes o chicos los números no es tan importante. Lo que es importante es que todo el tiempo sube y cada vez sube en proporción más o menos lo mismo, o sea, en número total sube más. Eso es lo que se llama crecimiento exponencial. Pero todo esto ocurre sin que las variantes más complejas y más contagiosas de coronavirus hayan entrado. O sea, si bien ya tenemos entre nosotros la variante del Reino Unido, ha sido detectado por lo menos 2 veces, y hace un par de días han detectado la de Manaus. Esas variantes son todavía muy minoritarias, o sea, esta segunda ola que estamos teniendo es sin la ayuda de las variantes. Si se sigue entrando gente trayendo las variantes realmente peligrosas, esto puede ser una cosa mucho más terrible que lo que es actual, y la segunda ola vendría mucho más rápido que lo que realmente está viniendo. Por eso es importantísimo detener la entrada del virus. Y la única forma que conocemos para detener la entrada del virus es por medio de aislamiento obligatorio, no en la casa, sino en hoteles o centros de aislamiento de cualquier persona que venga del exterior. En particular, eso no es difícil de hacer porque simplemente incrementa un poco el costo del pasaje. Si uno va a gastar $1.000 en un pasaje a algún determinado lugar, y considera que por $50, entre $50 y $100 puede estar un día de hotel, sobre todo ahora que la industria hotelera está muy alicaída por la falta de turismo, estamos hablando nada más que de 5 días de aislamiento obligatorio, que serían unos $500 en un hotel muy caro y unos $250 en un hotel más barato, más el costo de un test de PCR de
buena calidad al final de ese aislamiento que da la seguridad, o casi la seguridad, porque por supuesto la seguridad completa no existe nunca en ningún tema de la vida, pero nos da casi la seguridad de que no tiene una variante peligrosa, o por lo menos que no está infectado con ninguna variante de coronavirus. Eso importaría poco desde el punto de vista del gasto, por ahí un poco más desde el punto de vista de la molestia de tener que volver, pero realmente no hay ninguna razón en este momento para visitar países donde circulan estas variantes peligrosas. Claro. Es una cosa temeraria. Claro. Totalmente de acuerdo, doctor. Y además, lo que siempre decimos, estamos viendo alrededor que hay países incluso que van más avanzados como Chile con la vacunación y aún así están con picos de casos y tienen que volver a aislamiento, que vamos a ver cómo se cumple. Ayer nos decían que en Chile va a ser muy difícil también el cumplimiento después de un año de pandemia. Pero bueno, se lo ve y yo digo, mejor controlen la frontera o controlen los turistas que regresan y vean quién paga el costo de eso, a que después intenten cosas que no se van a poder cumplir, digamos, porque está claro que el gobierno no quiere volver a cerrar ni la industria, ni el comercio, ni la construcción, ni ninguna actividad. Y yo diría, el tema gastronómico es otro tema, o el tema de todo el tema de que se abrió de los teatros o del cine, todas las cosas, es muy complejo. Ahora, ¿por qué cree que de alguna manera, nosotros decimos, está faltando un poquito de definiciones? Se lo ve al gobierno obviamente muy preocupado después de un año de pandemia de cuál es la reacción social ante cualquier medida coercitiva, ¿no? O cualquier medida de restricciones. Yo creo que es una mezcla de dos cosas. Por un lado es miedo a que sectores concentrados de la clase alta argentina principalmente pongan el grito en el cielo porque no pueden viajar a donde se les da la gana y de la manera que se les da la gana. Realmente es una cuestión que a esos sectores, que además son los sectores más ricos, de mayor poder económico, una medida como esta no les traería ningún problema. Si quieren irse a un lugar lleno de COVID, pueden ir, pueden volver en su jet privado si lo desean, y después pueden hacer su aislamiento obligatorio en el Hotel Alvear. Es una cuestión de precio, de costo. Pero es una cuestión de que pretenden que la libertad sea la libertad de contagiar a los demás y no se dan cuenta del costo oportunidad que eso genera en toda la economía argentina. Está bien, pero por eso, insisto, yo jamás me iría, no lo hice tampoco en el verano, no, hace un año y pico que no salgo del país, digamos, ¿no? Que tampoco fui ni a Mar del Plata, ni a Pinamar, ni a Entre Ríos, ni a Gualeguay, lo más lejos que llegué en el último año fue Pilar. Sí, Pilar fue lo más lejos que llegué. Pero más allá de eso, doctor, más allá de lo que cada sector social interprete, ¿no? Los que se fueron a Brasil, también es cierto que muchos se fueron reprogramando un pasaje que hace un año y medio que sacaron y que no quieren perder, no es solamente los que se van con jet privado, los que gastan mucha plata para irse a Miami o a otros lados y después volver. Le estoy preguntando del gobierno, lo que sorprende es el gobierno, porque más que comentar los distintos sectores sociales, el presidente hace una semana dio una cadena. En la cadena explicó que se venía una situación, lo que todos sabemos, se venía una situación muy brava por lo que estamos viendo en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile. Y todavía no definieron una medida que yo diría que es una medida menor, que es un control mucho más estricto en fronteras. Y es tal cual. Y sí, tenés toda la razón. O sea, por supuesto que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y acá el que da de comer es el gobierno. Yo creo que es una mezcla de miedo y de ignorancia también. O sea, la idea de que la cosa está más o menos controlada porque no sube muy rápido es una idea equivocada que se tuvo durante todo 2020 y que se vuelve a tener en 2021. Es algo preocupante. Lo que se ve en Uruguay es muy preocupante, porque lo que se nota ahí es que aún entendiendo la situación y habiéndola controlada durante bastante tiempo, basta con 2 o 3 medidas equivocadas para que el COVID salte y llene de casos y de contagios un país entero. Y lo mismo nos puede pasar acá, y si llegan a venir fuertemente las variantes peligrosas, ya va a ser tarde. El gobierno debería actuar ya, y por eso es que firmamos esa carta,
que esa carta ya es como desesperada, porque nosotros venimos avisando, alertando en diversos estamentos del gobierno desde hace ya por lo menos 2 meses, cuando apareció por primera vez la variante de Reino Unido cerca de nuestro país. No solo es más contagiosa, también es mucho más letal. Claro. Ahora, el hecho de que el año pasado se haya arrancado muy tempranamente con una cuarentena muy dura, muy rígida, había muy pocos casos en Argentina y la ciudad, ¿te acordás?, era un páramo. ¿Eso juega en contra para ahora adelantarse y tener más cuidados? El hecho de haber estado durante tanto tiempo con una cuarentena estricta antes que exploten los casos el año pasado. Para mí el problema central no es haber empezado temprano, eso estuvo bien. El problema central es no haberlo hecho suficientemente fuerte, corto y fuerte, como para eliminar los casos de cuajo, como se hizo en los países donde se empezó temprano, por ejemplo Australia o Nueva Zelanda, que hoy gozan de una normalidad prácticamente completa, con control de fronteras, con rastreo interno y aislamiento sectoriales cuando tienen algo, y aparece un par de casos en una ciudad y bloquean completamente la ciudad durante una semana, pero todo el resto del año estuvieron normales. Y eso anduvo bien en todo el país, menos en el AMBA. O sea, no sé si recuerdan, pero antes de junio, en el resto del país, en el interior del país, la situación estaba muy bien. O sea, Córdoba paró 4 olas de coronavirus por junio, y después cuando los casos en el AMBA subieron mucho por el movimiento normal que hay del comercio entre la zona metropolitana de Buenos Aires y el interior, eso no se pudo parar, ni en Córdoba ni en ningún otro lado. Pero todo se basa en el concepto de aplanar la curva. El concepto está mal. Aplanar la curva sirve para evitar los colapsos del sistema de salud como ocurrieron en Italia y en España, pero el grueso de las muertes no se da por el colapso del sistema de salud, allá tampoco, se da por COVID. O sea, el COVID es una enfermedad que si uno tiene buen tratamiento puede tener un poco menor de letalidad, pero aún así tiene mucha letalidad, sobre todo en los grupos de los más mayores. Sí. Entonces lo que hay que hacer es aplastar la curva, no aplanarla. Hoy ya es algo que no se puede hacer a nivel país, pero todavía es algo que se podría hacer a nivel de algunas circunscripciones, de algunas provincias. Y lo que estamos viendo con, a ver, lo que hablamos del control de la frontera y demás, fíjense que salió la ministra de Salud a decir que por ahí se iban a restringir circulación en franjas horarias y rápidamente salieron a desmentirla. Pero el tema de las fronteras es algo que los países están siendo muy estrictos. Estamos contando siempre el caso de Reino Unido, que no está en un momento de explosión de casos. Al contrario, está en un momento de baja cantidad de casos. Es cierto que está con este tema de la cepa británica y demás. Y está siendo muy estricto, tal vez porque aprendió el año pasado. Está siendo muy estricto del tema fronteras, le cobra una multa de, contamos acá, 5.000 euros al que se va, al británico que se va a Europa y después vuelve. Lo ha prohibido directamente, lo ha prohibido y aplican esas multas. O el control estricto con el tema de hacer cuarentena cuando regresás en hoteles que puedan controlar. Un poco más los modelos, si se quiere, orientales, ¿no? Más el modelo Singapur, el modelo de por lo menos mano dura en el tema de control de fronteras y de los que salen del país o de que regresan al país. El caso de Nueva Zelanda y Australia también iba en ese sentido. Digamos, pero muy estrictos, no tanto con la circulación interna y demás, pero sí muy estrictos. Bueno, es cierto que son islas. Es cierto que son islas y es mucho más fácil de controlar. Pero muy estrictos con el tema de el que ingresa al país, que es la puerta de ingreso, obviamente, del virus. ¿Querías hacer una pregunta? Tengo justamente en la frontera, en Puerto Iguazú. Una pregunta concreta, porque están planteando ser muy estrictos. Por ejemplo, en Ezeiza parece fácil, ¿no? Es un embudo. Ahora, ¿qué pasa en las fronteras secas, en donde no es tan sencillo ni controlar, ni hisopar, ni aislar a todos los que caminan la frontera de Formosa, Salta? Completamente cierto, pero por un lado hay que tener en cuenta una cosa, no hay ninguna necesidad de hisopar, ninguna. O sea, llegar a Ezeiza, hisopar a la persona no tiene ningún sentido, es simplemente un error, nada más.
Puede ser que se detecte de vez en cuando alguna persona infectada, pero muchísimas personas infectadas pasan de largo porque los que se han infectado en los 2 o 3 días anteriores no aparecen en el PCR y mucho menos van a aparecer en un test de antígeno, que es el que muchas veces se hace. Lo que tiene sentido al llegar es solamente aislar y después de 3 o 4 días ahí sí testear y determinar. Eso por un lado. Por el otro lado, si bien es cierto que la frontera del norte, por ejemplo, es muy porosa, o la frontera del litoral con Brasil puede ser porosa, esa frontera, si bien permiten pasar más gente, es mucho menos el peligro que entraña. ¿Por qué? Porque uno no está mandando el virus a un lugar de una altísima densidad poblacional donde el virus enseguida uno le va a perder el rastro y lo va a tener circulando como... Claro, como es la puerta de ingreso de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Claro, ese es el problema. Y de Córdoba y de Rosario. En Córdoba detectaron, por ejemplo, la cepa de Brasil. Otra cosa que está mal es lo de que llega una persona acá, lo mandan en un micro o en algún tipo de transporte al interior y recién en el interior hace el aislamiento. Eso está mal. El aislamiento debe hacerse en el lugar más cercano a donde llegó. Particularmente lo mejor sería que lo hicieran en los hoteles de los aeropuertos. Si no se puede, en hoteles lo más cercanos posibles, con la menor distancia posible para que no contagie más gente durante el traslado. Esas son cosas que ya se conocen en todo el mundo y que se están haciendo. Es nada más que copiar, solo que hay que copiar a los casos exitosos. Lo que decía Maxi del caso de Reino Unido es paradigmático. Cuando hay que ajustar las cosas es cuando los casos van bajando. Si los casos van subiendo, uno lo único que puede lograr es morigerar un poco, parar un poco la pelota, pero no tiene ningún sentido las grandes acciones. Pero es cuando van bajando que uno ahí le tiene que dar el golpe de gracia al coronavirus. Y eso es lo que se hizo en Asia, lo que después replicó Oceanía, y lo que Occidente todavía se niega a entender, con una falsa idea de la libertad y con una falsa dicotomía de economía versus salud. Lo que ha mostrado esta pandemia es que en los lugares donde mejor anda la economía es donde está abierta, y donde está abierta es donde no circula el coronavirus. Está claro. Doctor Echenique, gracias, muy amable, muy interesante escucharlo, una visión distinta. Vamos a ver, ahora va a contar de Damián Glanz si hay efectivamente alguna de estas medidas que obviamente todos sabemos cuáles son las medidas que van a tomar el control de fronteras, las contamos acá y demás, pero llama la atención de que no se pongan con el micrófono la ministra de Salud, no sé, quién tiene que hacerlo, el ministro de Transporte, el ministro del Interior o el propio presidente, como hacía antes, y contar eso y también el criterio de vacunación. Bueno, van a ir a la monodosis y extender hasta 2 meses o un poquito más la segunda dosis a medida que llegue la vacuna. Bueno, explicar eso, cuál es la estrategia, cuál es el programa que, a menos que lo estén definiendo ahora, que sigan... Bueno, lo de vacunas entre hoy y mañana lo define Maxi. Hoy entre hoy y mañana el Comité Nacional de Inmunizaciones y mañana en la reunión del COFESA, ¿no? Ahora, del Comité Federal de Salud. Sí, fíjate que es todo muy confuso, ¿no? Porque ahora esta es información de último momento. Otra vez el gobierno tuvo que desmentir declaraciones de un ministro sobre las nuevas medidas. Felipe Solá, el canciller, había salido a afirmar que los argentinos que regresen al país deberían pagarse un hotel para aislarse. Y ahora sale la Casa Rosada a decir que eso todavía no se definió, que no está claro si los argentinos que regresan al país deberán pagarse un hotel, desmintiendo de alguna forma a Cancillería. Bueno, de hecho, porque la discusión dentro del gobierno es si efectivamente el aislamiento va a ser en un hotel en el área metropolitana o les van a permitir a las personas que regresen al país ir a las provincias, que de hecho lo que recién decía el doctor, y por eso el gobierno habla de crear corredores seguros, que es difícil porque vos tenés que controlar a una persona que llega de Ezeiza y tiene que ir, por ejemplo, a Mendoza capital. ¿Cómo garantizás que lo va a hacer en forma segura si se va en su propio auto? O si se sube a un colectivo, o si tiene que viajar en avión con otras personas. Y ahí es donde está la discusión, donde desde el Ministerio de Salud están pidiendo que sea algo mucho más estricto, en línea con lo que recomiendan los epidemiólogos, o hay otra mirada más política que dice no es momento para imponer ese tipo de restricciones. Esa es hoy, Maxi, la discusión que está habiendo dentro del gobierno y que está dilatando una definición.
Bien, ahora vamos a contar un poquito, también volvemos al tema económico, y ahora vamos a contar también esto que decías, Carlos, respecto a la discusión interna, ¿no?, dentro del gobierno, qué medida tomar, qué medida no tomar y demás. Está claro, ya lo han dicho los ministros del área, de producción, de economía, Guzmán y demás, que no se vuelve a cierre de comercio, industria, construcción, todo eso, ¿no? En todo caso, si la cosa se desborda, obviamente controlar el tema de las grandes aglomeraciones y el tema del transporte y demás. Pero la discusión no es esa ahora. La discusión es si vos podés mitigar el impacto de una segunda ola que te genere un desastre, aún con la economía abierta. Es decir, ya no es la discusión de antes, van a cerrar, no. Eso no. La discusión es si aún con la economía abierta tenés un desmadre, como es la situación de lo que está ocurriendo en Brasil, y eso te genera un impacto económico también, porque la gente no sale a comprar, no se moviliza. Me impactó mucho en Brasil, ahora vamos a volver. Ahí hay una nota de O Globo contando cómo hay 500 personas esperando una cama de terapia intensiva en Río de Janeiro. Esperando, lo publicó Globo, quiero ver si efectivamente es así el desborde, ¿no? Falta anestesia, en Brasil falta anestesia, la gente que claro. está intubada, Sí. cuando, digamos, en algún momento no tiene más anestesia y no hay anestesia. Pero eso para tiene, además del descontrol y demás, tiene todo un impacto después también sobre la situación económica, porque por más que el gobierno, como en este caso, esté claramente con una idea de, bueno, acá no se vuelve más a un aislamiento, después de lo que significó el año pasado también en términos de derrumbe de la imagen del presidente y de la adhesión, del acompañamiento de la gente a ese tipo de medidas. Vamos a Puerto Iguazú, que es un lugar caliente, ahí muy cerquita de ahí está la triple frontera, porque ahí está nuestro colega Sergio Martín, bueno, que nos cuente un poquito cómo está ahí, ¿no? Ahí en Puerto Iguazú, vos te vas ahí a la... No sé cómo se llama el puente, ahora nos va a contar Sergio, pero de un lado tenés a Paraguay y del otro lado tenés a Brasil, ¿no? Argentina, Brasil y Paraguay, ahí está el monolito con la triple frontera y ahí están los ríos también separando simplemente la frontera argentina de los países vecinos. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Maxi? Buenas tardes. Y efectivamente, acá estamos en Puerto Iguazú, en el extremo nordeste de la República Argentina, la conocida Triple Frontera, con el puente Tancredo Neves, que es sobre el río Iguazú, une la ciudad de Puerto Iguazú con Foz de Iguazú en Brasil. Enseguida te voy a contar qué está pasando ahí. Y bueno, mostrarte un poco, Maxi, la realidad de esta ciudad. Acá me encuentro en la calle Córdoba. Este es el polo gastronómico de Iguazú, está desierto a esta hora del mediodía. Acá el cierre de la frontera ha tenido un impacto tremendo, Maxi, que contrasta con los números de la provincia, que fíjate vos que la última medición de la recaudación propia de Misiones indica que fue la de mayor crecimiento a nivel nacional, 89,4% en la comparativa con el mismo mes del año pasado, pero al comparar con el índice de inflación, el alza real fue de 29,6%. Recientemente se ha anunciado un régimen de promoción de generación de nuevos puestos laborales que incluye la reducción de aportes patronales de hasta un 80% por un periodo de 3 años a los empleos nuevos que se contraten, entre otras en la provincia de Misiones. Así que bueno, la situación en la provincia es muy contrastante. Lo que ahora, está pasando acá en la Sergio, contame ahí, claro, ahí está el puente Tancredo Neves, ¿no?, del expresidente brasileño. Ahora, contame, Sergio, ¿cómo está la situación? Ahí está totalmente cerrada la frontera, porque me imagino que ahí lo que estaban viendo, ¿no?, con el dólar a 150 pesos, cuando eso ocurre, suelen venir brasileños o suelen venir paraguayos a comprar a la Argentina o a cargar nafta en la Argentina, vienen con dólares y obviamente les sale todo más barato. No sé si eso ocurría en los últimos meses y ahora todo eso se cortó. Efectivamente, Maxi, todo eso está cortado, la frontera está totalmente cerrada para lo que es el tráfico de personas, no así para el ingreso y egreso de mercadería, eso nunca se cortó, los camiones siguen ingresando y yendo hacia Brasil por el puente Tancredo Neves, pero la ausencia
del tráfico vecinal fronterizo que agiliza muchísimo el comercio local está totalmente cortado. Justamente aquí estoy en la puerta de uno de los restaurantes más clásicos, más típicos de acá de Puerto Iguazú, con el propietario del mismo, con Jorge Antonio, que, bueno, puede referir perfectamente la situación. No sé si te interesa que te pase unos minutitos con él. Simplemente, claro, lo que van a contar es que, claro, los extranjeros no vienen porque tienen cerrada, está prohibido el ingreso de extranjeros a la Argentina. Esa frontera está bien cerrada. Y hoy en día, Exactamente. Y hoy en día los argentinos que van por ahí, por ese puente, por Tancreo Neves, o que cruzan a Brasil o los que cruzan a Paraguay y vuelven son muy poquitos, digamos, porque no favorece el tipo de cambio, digamos, con el dólar en la calle a 150. Hoy, Maxi, el tránsito vecinal fronterizo está totalmente cortado entre Argentina con los otros dos países, a pesar de que la situación de la porosidad de la frontera ha movido al gobierno nacional a trasladar el día lunes a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, para comprobar in situ lo que está pasando con la frontera con Brasil, sobre todo. Hoy está conmocionada la provincia de Misiones porque se registró una muerte en una localidad llamada Leandro N. Alem de una joven de 25 años. Las primeras sospechas que hay es que pudo haber sido víctima de una de las nuevas cepas que están circulando en el país, concretamente la cepa de Manaos. Esta situación realmente se está volviendo cada vez más grave, teniendo en cuenta un poco esto, en lugares como Bernardo Irigoyen, donde una calle divide a un país de otro, ha motivado que el lunes esté acá la ministra de Seguridad para comprobar in situ lo que está pasando. Te tiro unos números rápidos para que hagas la comparativa de lo que está pasando en Foz. Allí, desde el inicio de la pandemia, hubo 30.891 casos de coronavirus con 576 muertos. Solamente en el municipio de Foz de Iguazú, que está al lado de Puerto Iguazú. En la provincia de Misiones, en total, desde el inicio de la pandemia, 11.435 casos con 212 fallecidos. Es decir que el municipio de Foz tiene prácticamente el doble de muertos y casi 3 veces la cantidad de contagiados de coronavirus, ¿no? Lo que marca un poco la diferencia a uno y otro lado de la frontera, Maxi. Sergio, muchas gracias, muy amable Sergio Martín ahí desde Puerto Iguazú. Claro, lo que cuenta Sergio es que la frontera ahí está bien cerrada, está cerrada para no pueden ingresar extranjeros, está cerrado desde el año pasado eso. El tema son los argentinos que van al exterior y vuelven. Pero la verdad que por esa frontera el movimiento es un movimiento más de tráfico comercial. Es decir, con este tipo de cambio, con el dólar a 150 en la calle, hoy no hay argentinos que vayan a comprar del lado brasileño o que vayan a comprar a Paraguay y vuelvan. Lo que sí hay son... O lo que había eran brasileños que venían o paraguayos que venían. Incluso yo he estado ahí en Puerto Iguazú, que vienen a cargar nafta y se vuelven. Pero claro, hoy lo que puede haber es que, cuando habla de la porosidad de la frontera, es que vengan ilegales. Pero legalmente no pueden pasar por la frontera porque está cerrada para extranjeros. Es justamente una frontera muy particular. Yo he ido hace poquito y nunca nadie te pide ni un pasaporte ni un DNI. Vamos a decir las cosas como son. En el cruce con... La triple frontera es famosa en el mundo. No hay... Digamos, vos te subís a un taxi o te subís a una motito que te cruzan por 2 pesos con 50 y estás en Brasil y estás en Paraguay y nadie te pidió nada. Eso es una frontera. Maxi, es muy generoso decirle frontera... Bueno, por eso me imagino que va Frederick, ahora que está diciendo que está yendo el lunes a ver cómo se controla eso. Y de hecho recién Sergio decía que son la mayoría de transportistas y ese es otro problema, porque hoy les piden que entren con un PCR hecho antes de llegar al país y de hecho el problema es que qué pasa si no se lo detectó, si se contagió después y atraviesa la Argentina entera con la posibilidad de estar llevando las nuevas cepas, de contagiar en el camino, en una estación de servicio, en un restaurante en el camino. Por eso también hay una preocupación especial sobre cómo se va a controlar a los transportistas que hacen el corredor binacional, ¿no? Bueno, contame los aumentos que se vienen, Claudio. Claro, porque la inflación de marzo, ya dijimos, está jugada, digamos, lo que se espera es aproximadamente un 4% de inflación para este mes, pero lo que ya se conoce son algunos de los aumentos que tendremos en abril, sobre todo en aquellos servicios que están regulados, de los cuales ya hay indicios de cuántos serán los incrementos, y también algunos signos de interrogación sobre
otros aumentos que seguro tendremos, pero todavía no está el número. Ahora vamos a las placas a ver cuáles están definidos y cuáles no. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, los taxis van a aumentar el 18 de abril 20%, 85,70 la bajada de bandera, 8 pesos con 57 cada 200 metros. Los subtes también a mediados de abril, 17,6% de incremento, 30 pesos cada pasaje. Actualmente está a 25,50 y venimos justamente en marzo hubo un aumento, estaba a 21 pesos anteriormente. La nafta, ¿te acordás? Va a aumentar 18%, incremento de 7% en promedio este mes, pero en abril tendremos entre 5 y 6%. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la super 85 pesos, la premium ya cerca de 100 pesos, incluso en la ciudad de Buenos Aires. Las expensas, un 7% promedio. Esto tiene que ver con la primera parte del incremento salarial a los porteros, en total del 32%. Lo contamos acá, los cajeros automáticos dejan de ser gratuitos para aquellas personas justamente que hacen operaciones no en su propio banco, no en su propia sucursal o no en su propia red justamente bancaria. Las tarifas de luz y gas entre 7 a 9%, por lo menos la de luz prácticamente te diría que está decidido, entre 7 a 9% o algo más, dicen en el gobierno. La de gas me parece que el incremento más que en abril va a llegar en el mes de mayo. Y por último, Maxi, el tema alimentos. Hoy lo más sensible a nivel político, a nivel social, junto con el tema tarifas, porque vence a fin de mes, digamos la semana que viene, precios máximos, este programa que tiene regulado los precios de los alimentos. Yo te contaba ayer que hay una guerra entre las fabricantes y el gobierno. Veremos si el gobierno concede algún tipo de aumento, lo más probable es que sí. Y también vence el 7 de abril precios cuidados. O sea, los dos programas más importantes que regulan los precios de los alimentos con vencimiento en los próximos días. Ahí también tendremos aumentos, con lo cual, Maxi, abril, lejos de ser un mes tranquilito en términos de inflación, bueno, otra vez pinta para estar por lo menos en el 3 y pico por ciento. Bueno, ahora volvemos con lo de Glans, de si se puede viajar al exterior como turista, si tenés ahí algún datito adicional, y el cierre de frontera de facto, a dónde se puede hacer turismo y qué chances hay de viajar. Contame el tema biocombustibles. ¿Cómo se entiende? A ver, ¿qué es el tema biocombustibles? Que hay una interna muy fuerte dentro del gobierno que está sorprendiendo a todos, ¿no? Bueno, una interna más, pero en el Congreso nadie entiende bien de qué se trata. Aprobó la nueva ley el Senado con la mayoría del Frente de Todos. Correcto. ¿Y ahora qué está pasando? Y ahora la oposición buscaba llamar a una sesión, de hecho lo llamó para hoy, mientras que el oficialismo llamó para el sábado por la ley de ganancias, y buscaba juntar el quórum para prorrogar esto de los biocombustibles. Fracaso total de la oposición, porque muchos diputados de Juntos por el Cambio, por ejemplo los que responden a Monzó, los que responden a Frigerio, algunos de las provincias patagónicas, no fueron. Los dejaron en banda a los de Juntos por el Cambio. Pero te cuento de qué se trata. Hay una ley... ¿Pero en este tema hay que ver a Juntos por el Cambio o el problema principal es lo que le pasa a Frente de Todos? En los dos lados hay problemas. Por un lado, como vos bien decías, el Senado, que tiene una mayoría del oficialismo, del Frente de Todos, aprobó una prórroga, no nos vamos a meter en tecnicismos, pero es una ley de biocombustibles que le da beneficios a la producción justamente de biocombustibles, que son derivados de la caña de azúcar, del maíz, todo lo que tiene que ver con los biocombustibles. Que hay un corte, no importa, del 5% del gasol que tiene que ir con biocombustibles y tal. ¿Qué dice el Frente de Todos? Por un lado aprueba, porque muchos senadores de las provincias aprobaron la renovación de esa ley que prevé beneficios impositivos para la producción de biocombustibles, pero por otro lado... Por ejemplo, es muy importante para Tucumán, con el tema de caña de azúcar. Para Tucumán, para Córdoba, por eso es que Schiaretti jugó a fondo. Córdoba también. Sí. Claro, Santa Fe, Córdoba, todas las provincias de la Pampa Húmeda. Por eso es que Schiaretti jugó a fondo con parte de Juntos por el Cambio para que en diputados se renueve, lo mismo que había hecho el Senado. ¿Qué hizo el Frente de Todos? Por un lado, Máximo Kirchner, fundamentalmente, más cerca de las provincias del sur, de las provincias patagónicas, porque esto es una manta corta. Beneficiás a los biocombustibles, perjudicás a la industria tradicional petrolera. Lo que querían era no prorrogarlo, ¿correcto? Entonces sacó pechito, Juntos por el Cambio, y dijo, vamos a juntar los 129 diputados que se necesitan para prorrogárselo.
Y muchos de los que siempre votan con el oficialismo, por ejemplo, Schiaretti en la provincia de Córdoba, algunos legisladores también de la Pampa Húmeda, iban a acompañar en principio a Juntos por el Cambio. Pero la sorpresa de hoy, y estaban indignados algunos legisladores de La Baña en el Congreso y de Schiaretti también, es que Juntos por el Cambio prometió una cantidad de diputados que después no terminaron bajando. Por ejemplo, los que responden, como te decía, a Emilio Monzó, a Rogelio Frigerio y a algunas provincias patagónicas. Es decir, es un tema que divide aguas dentro de los dos espacios políticos. Está claro. A ver, ¿qué está pasando en este momento en Brasil? Vamos a ir hacia allá porque siguen muy preocupantes los datos de casos, también de fallecidos y de colapso del sistema de salud. Sí, tenemos, Maxi, los casos que siguen por día promedio por encima. Fíjate lo que fue la primera ola en Brasil, fue esto. Y esto es lo que le está pasando a Brasil ahora. ¿Se ve esta escalada? Es decir, que la primera ola, que había sido muy, muy brava, quedó chiquita a lo que es el aumento de casos. Claro, más de 70.000 casos diarios promedio, ¿no? En los últimos días. Es impresionante. En la primera ola habían tenido promedio diario 50.000 casos diarios y ahora están acá. En esta segunda ola, 70.000 casos diarios. Y de hecho también con los fallecidos, siguen con récord, acumulando cantidad de fallecidos en Brasil, a pesar de que, como decíamos, es uno de los países de la región que más ha avanzado con la vacunación, digamos, de los que más cantidad de dosis ha recibido, en total ya unas 24 millones de dosis y lograron inocular a casi 16 millones de personas. Pero ahí tenés la cantidad de muertes acercándose a un promedio diario de 3.000. Esos son también la primera ola que había sido terrible, habían estado, no sé, arriba de 1.200, 1.300 fallecidos diarios. Después, a fin de año, Brasil estaba muy bien, estaba abriendo todas las actividades, muy bien, y de golpe se vino la segunda y fíjense lo que es, también un salto muy, muy grande. ¿Hoy se puede viajar a Brasil? Sí, de hecho sí. Un argentino puede viajar a Brasil. Al turismo, lo que sí no conseguís un vuelo. Si vos querés comprar, el primer vuelo disponible está en junio. Hay vuelos, muy poquitos, reducidos, pero si querés sacar un pasaje, tenés que esperar hasta junio. Y lo único que te piden para entrar es un PCR negativo y seguro. O sea que Argentina no tiene hoy desde Seiza vuelos a Brasil hasta junio. No hay disponibles. Hay vuelos de los que ya van reprogramando y juntando pasajeros que habían comprado. Siguen saliendo todas las semanas vuelos. Pero muy poquitos. Calcula que hasta hace 2 semanas había un promedio de 16 vuelos diarios y hoy estamos con 6 vuelos diarios. Vuelos semanales, perdón. Está Darío Piñotti en Brasilia. Darío, gracias por atendernos. Muy amable. Buenas tardes, Maxi. Un gusto saludarte. Darío, ¿cómo está la situación ahí en Brasilia, en la capital de Brasil? ¿Cómo está esta situación que se ha convulsionado no solamente por la pandemia, sino también desde el punto de vista político? Hoy es el día después de los 300.000 muertos, una cifra que conmocionó al país y que causó sacudones en el sistema político. Básicamente en la alianza que sostiene al gobierno, que es la coalición entre el presidente Jair Bolsonaro y un grupo de partidos políticos conocidos aquí popularmente como el Centrão. Ayer el jefe de diputados dijo que pudiera haber, lo cito, una solución amarga contra el gobierno si no cambia su política frente a la pandemia. Los diarios más importantes de Brasil, O Globo y Estado de San Pablo entre ellos, publicaron este jueves artículos intentando comprender las palabras del jefe de diputados. La traducción es, el jefe de la Cámara Baja le dijo al presidente que no descarta dar curso a un impeachment o crear una comisión investigadora para dirimir aquellos supuestos ilícitos, aquellos supuestos delitos de responsabilidad del presidente a lo largo de la pandemia, lo cual hizo que el propio Bolsonaro convocara hoy fuera de agenda al jefe de diputados y luego dijera que todo está en paz, que no hay diferencias, lo cual es una frase de circunstancia que no llega a solapar lo que realmente existe. Existe tensión frente a esto porque además Bolsonaro reiteró hoy que se opone al lockdown y que no va a permitir que los gobernadores sigan adelante con estas políticas. Darío, ¿qué pasa con el tema del sistema de salud? Ahí estaba viendo algunas notas de O Globo, incluso algunos informes que hicieron, que hablaban, no sé si será así literal, que para una cama de terapia intensiva en Río de Janeiro había 500 personas esperando. Exactamente, ayer fue el récord de
en la lista de espera en el estado de Río de Janeiro, uno de los estados que tiene mejor dotación hospitalaria, pero también son cientos los que esperan camas de terapia intensiva en San Paulo, la ciudad más rica y poderosa del país, e incluso también en Brasilia, donde, como sabés, el ingreso per cápita está entre los más altos, donde hay decenas de personas haciendo cola y donde esta semana se vio algo de lo que no había memoria en Brasilia. Personas fallecidas en un hospital, en el pasillo de un hospital del centro de Brasilia. Es decir, la situación está colapsada. El propio Ministerio de Salud presentó un informe a requisitoria de la justicia donde dijo que hay 13 estados, de los cuales 6 en situaciones extremas, donde probablemente en una semana o 15 días no haya oxígeno y no haya otros insumos vitales para el funcionamiento de la atención hospitalaria. Te hago la última respecto a la vacunación. ¿Cómo viene la vacunación en Brasil? La vacunación, el presidente pronunció precisamente un día antes de los 300.000 infectados que ahora sí él va a apoyar la vacunación. Ocurre que se han comprado pocas y la mayor parte de estas han sido fabricadas por el Estado de San Pablo. Es decir, el gobierno nacional se opuso a la compra de vacunas o no hizo todo de su parte y la provincia de San Pablo sí. De los 13 millones, 14 millones en números simplificados de brasileños que recibieron una o dos dosis de la vacuna, el 80% son vacunas fabricadas en San Pablo o importadas de San Pablo del laboratorio chino Sinovac. Darío, muchas gracias, muy amable como siempre. Darío Piñotti, ahí desde Brasilia, muy fuerte lo que cuenta con el tema del sistema de salud, aún en Brasilia, donde dice que hay un muy buen sistema de salud con el desborde de gente falleciendo en los pasillos. Vamos a la tanda. Cuando volvemos, ¿qué pasa con el Grupo de Lima? También estuvo en un seminario, Carlos, en Cancillería. Atención con lo que habló el embajador de la India, donde se están fabricando gran parte de las vacunas. Lo va a contar Carlos. Y tenemos, bueno, trajiste la data de la hora 12, ahora sí. Bueno, ahora lo vamos a hacer, para que no la traiga mañana de nuevo. Ya volvemos. Bueno, vamos rápido con el tema ahora 12, dale. Bueno, ahora atención sí. porque se terminan justamente la hora 12, lo que se llamó la hora 12 recargado. Queda la última semana, el jueves que viene, cambian las condiciones para peor, no para mejor. Durante la pandemia se habían dado algunas facilidades que desaparecen. La primera que se va... Después hay que esperar que se acerquen las elecciones, que ahí van a venir con mejores condiciones. Se terminan los 3 meses de gracia, esto es, compre ahora, pague dentro de 90 días. Sí, la hora 12, la hora 18 van a continuar, pero esta condición, esta facilidad, beneficio no va a existir más. El segundo, que problema que hoy tiene el gobierno es que los bancos están presionando por una suba de la tasa de interés, que hoy está entre 26,4% y el 29,2%. Esto es costo financiero total. Cuando uno compra no es tasa cero, sino que es tasa casi del 30%. Bueno, los bancos quieren que suba un poco más la tasa, que se vaya al 37, 38%, y a partir del mes que viene habrá menos rubros que estén contemplados en la hora 12. En la hora 12, sobre todo los servicios que se habían incorporado en los últimos meses, los servicios técnicos para electrodomésticos, la peluquería, los cuidados personal, talleres de autos, motos y bicicletas. Estos servicios desaparecen de la hora 12. ¿Qué rubro qué sector fue la estrella justamente de la hora 12? Sí. Los electrodomésticos, que habían arrancado durante la pandemia mal, después empezaron a recuperar justamente cuando se empezaron a dar más beneficios, y bueno, crecieron en el primer bimestre del año las ventas por unidades 20% respecto a enero-febrero del año pasado, cuando todavía no estaba la pandemia. Rubros estrella, notebooks, tablets, lógica razón, la gente está en su casa trabajando. La línea blanca, laderas, lavarropas. Atención porque la gente adelanta, me cuentan en las grandes cadenas, adelantan compras porque leen que las importaciones se traban. Claro. Muchas heladeras y lavarropas vienen de Brasil, así que ¿Vieron el aumento de precios de esto, no? Bueno, ahora alguien ensayó comprar en noviembre del año pasado respecto a ahora. 70-80% de aumento. Mira, ¿no? Fíjate. En 5 meses. ¿Por qué? Justamente porque se cerraron los dólares para la importación de informática también y hubo una remarcación de precios enorme. El aumento promedio de los precios último año, 60%. Cuando digo promedio es que lo que vos estás comprando, las notebooks alguien compró una PC gamer se duplicaron. En noviembre del año pasado y ahora, o cualquier componente, una placa de video para minar, alguien está minando
Ethereum o cualquier criptomoneda, se multiplicaron 100% de aumento. Es cierto que se multiplicó la demanda por la pandemia, porque está todo el mundo minando criptomonedas y demás, pero los precios tienen que ver con que el supercepo, lo que está pasando con que no hay dólares para la importación, y eso disparó los precios de todos los productos informáticos. Carlos, Grupo de Lima, dale. Bueno, era noticia ayer, hoy se profundizó, ¿no? El gobierno decidió quedar más pegado, más allá de lo que diga Alberto, de lo que diga Sergio Massa, de lo que digan algunos actores del Frente de Todos que no están tan de acuerdo con Venezuela. El gobierno termina quedando más alineado, si querés, al régimen de Nicolás Maduro, yéndose ya formalmente del Grupo de Lima. Recordemos, son 14 países que tenían una actitud bastante crítica para con el Grupo de Lima, e incluso en el comunicado donde hacen público el por qué se retira el gobierno del Grupo de Lima, menciona a la falta de definición concreta respecto a lo de Venezuela, lo cual fue festejado en todos los medios de Venezuela. Y te tiro una primicia que seguramente va a estar en los diarios de mañana. India lo hizo hoy en un seminario, como decías, que estuvimos organizado por Cancillería también, estaba el embajador indio, y ofertó 580.000 dosis de la vacuna Covishield, que es la versión india de la fórmula... por ahí vos sabés. Sí, de hecho están faltando, nos deben 580.000 dosis. Bueno, dice que esto es una realidad y que hay un acuerdo macro... Para enviar cuanto antes esas dosis. Sí, además, más vacunas, y nos ve, así que seguramente va a estar... El embajador, el embajador de la India. El segundo país más populoso del mundo. Y tiene que empaparse de una potencia económica. Del quehacer económico. Nos vamos volando la tanda, ya está llegando Mauro. ¿Querías decir algo? No, sumar que esos 580.000 es la segunda parte de lo que ya mandaron a la Argentina, la mitad, que el gobierno confía que van a llegar en los primeros días de abril, y los tienen contemplados en esas dosis que van a usar para tratar de cubrir a los mayores de 60 en las próximas 5 semanas. ¿Sabías que YPF acompaña a las y los trabajadores de la educación en la vuelta a clases? Claro, porque si sos personal educativo y pagás con la app YPF, accedes al 15% de descuento en combustible, servicio de escaneo gratis en boxes o un café con leche y una media luna gratis en las tiendas Full. Tanda y volvemos.